Bueno, hoy vamos a tener la sesión número 6 en la que vamos a ver los indicadores de impacto. Bueno, Linis, te voy a compartir la pantalla para que veas la presentación y me confirmas apenas la estés mirando, por favor. Listo. Listo, bueno. Entonces vamos a empezar recordando un poquito qué son los indicadores de repercusión e impacto, ¿sí? Estos indicadores son esos indicadores que hacen referencia a los indicadores bibliométricos que nos sirven para medir ese desempeño de resultados de las investigaciones, es decir, ese impacto o, en términos de, cantidad de citaciones por revista, por año, por país, por autor, ¿cierto? El impacto se mide en términos del número de citaciones. Por ejemplo, el número de publicaciones es un indicador que solamente es cuantitativo, ¿cierto? Que no valora esa calidad o la importancia del contenido de los documentos. Pero este indicador nos ayuda de alguna manera a tener una parte de lo que es la calidad de un indicador, ¿cierto? Porque no quiere decir también que el número de citaciones nos diga la calidad del documento como tal, sino que nos ayuda a decir, bueno, si lo han citado N cantidad de veces es porque algo interesante hay allí, ¿cierto? No necesariamente ese nivel de productividad significa calidad. Ahora bien, si se tienen los dos, o sea, si aparecen, un ejemplo, si una revista aparece como la más productiva, que tiene muchas publicaciones en un tema en particular, y también aparece como de las de mayor impacto, quiere decir que difunde gran cantidad de conocimiento de alto impacto, ¿sí? Entonces, hay indicadores de impacto que plantean también las bases de datos, ¿sí? No solamente los que nosotros sacamos, sino los que las bases de datos tienen como parámetros para ellos también medir la información que ellos tienen en sus bases de datos. Ahí sí estamos grabando. Yo confirmo. Sí, no, sí. En la parte de arriba, sí, estamos grabando. Ah, sí. Buenos días, Melissa, ¿cómo estás? Sí, estamos grabando. Ah, bien, gracias. Melissa, hicimos un recuento ahorita de lo que eran los indicadores de impacto, que básicamente están dados en el número de citaciones que se dan por revista, por autores, por países, ¿sí? Bueno, y ahorita estamos viendo los indicadores de impacto que tienen algunas bases de datos para medir la información científica que tienen publicadas dentro de ellas, ¿sí? Entonces, algunas de las más relevantes. SJR, que es Imago Journal Rank, que es de Scopus, que presenta una lógica de ponderación porque otorga un peso a las citas de una revista en función del área científica y de la relevancia de las revistas citantes, ¿sí? También existe la de Google Metrics, que analiza las revistas que han publicado al menos 100 artículos en los últimos 5 años y cuentan con al menos una cita. Este es de Google Scholar. Se encuentra también el Journal Impact Factor, que es de WOS Clarify, se basa en la estimación de un número o de un factor que es la relación entre el número de citas que reciben en un año por una revista dividido entre el número de artículos publicados dentro de una ventana de tiempo, ¿sí? Normalmente se hace en una ventana de tiempo de 2 años para ese análisis, para ese impacto
de las revistas. Ese presenta un índice absoluto porque no tiene en cuenta ningún tipo de ponderación o distinción entre las citaciones que se dan. Y otra de las más relevantes es la SNIP, que es del Sevier, que plantea que se hace una normalización por áreas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el impacto de una sola cita tiene mayor valor en esas áreas temáticas donde las citas son menos probables. Entonces, miren que dentro de los indicadores de impacto también se presentan algunos de estos indicadores dentro de esas mismas bases de datos que nos presentan la información científica, ¿sí? Con el fin de darnos a conocer que ese impacto que se tiene en un área relevante o en un área particular de lo que ellos presentan dentro de sus bases de datos. ¿Sí me hago entender? Bueno, algunos otros Cris, grados. una pregunta. Sí. Una preguntita. Cris, entonces esos indicadores que sacan las bases de datos, si entendí como lo explicaste, uno también los debe calcular, elegir los artículos que va a utilizar para sus investigaciones. O ya calculando el indicador, ya uno ya con eso queda pues bien para poderlo presentar. Sí, mira, sirve de apoyo. Sirve de apoyo porque todos estos indicadores nos van a mostrar una dinámica de la producción científica, ¿cierto? En este caso, el impacto que se da a través de las citas. Estas bases de datos, ellos mismos sacan esos indicadores, esos índices. ¿Para qué? Para nosotros tomar decisiones con base a esa información que nos proveen. ¿Sí? Ajá. O sea, todos los indicadores los podemos calcular nosotros mismos desde Excel o utilizando algún software, llámese Python, WOSBeaver, Bibliometrics R, ¿cierto? Y adicional, también nos podemos apoyar de estos indicadores y de estas métricas que tienen las bases de datos. Sí, yo creo que ahorita más adelantico vamos a ver algunos ejemplos y yo creo que puede quedar un poquito más claro. Gracias. Bueno, entonces algunos dentro de los indicadores de impacto, como les estaba comentando, hay una gran cantidad de indicadores, de índices, de factores, de números que se sacan para nosotros analizar esa producción científica, ¿sí? Por ejemplo, las citas recibidas, que es el número de citas que se recibe por autor, por revista, por artículo, etcétera, ¿sí? Hay, por ejemplo, el factor o índice H, que ese se está utilizando mucho. ¿Qué quiere decir? Que es un número que se asigna a un autor igual al número de artículos que tiene publicado, ¿sí? Entonces, que recibe tantas citas como su factor H, es decir, si él tiene 100 artículos publicados y recibe al menos 100 citas, ese es su índice H. Bueno, acá tenemos otros índices, por ejemplo, el índice de autocitas de los autores, entonces este nos mide el porcentaje de las autocitas de los autores con respecto al total de citas recibidas. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 1000 citas y 100 citas son mías, yo misma me estoy autocitando, se saca ese porcentaje para saber cuánto es el índice de autocitas de cada uno de los autores, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a mirar más detalladamente cómo se empiezan a sacar estos indicadores y vamos a comenzar en cómo analizar el impacto por año, ¿cierto? El impacto por año, entonces, ¿cómo se calcula? Es ese número de citas asociadas por año y publicaciones en un tema en particular. ¿Cuál es el propósito de ese indicador? Es identificar ese impacto del tema de investigación por año, esa dinámica del impacto que puede tener un tema en particular año tras año, a partir de esas menciones que tiene asociadas en el campo de investigación, ¿sí?
¿Y cuál es el análisis que hacemos entonces con ese impacto? Se puede observar el impacto por año en el campo general, en donde se pueden identificar cuáles son esos años que tienen mayor relevancia o mayor número de visitaciones. Vamos entonces a verlo con un ejemplo. Vamos a continuar con el ejercicio que estábamos haciendo la clase pasada con los indicadores de cantidad. Y acá vamos a mirar entonces ya los indicadores de calidad. Entonces, vamos a comenzar. El impacto por año, voy a seleccionar todos los datos de la base de datos que descargamos de Scopus con la ecuación de búsqueda que hicimos la clase pasada. Con esta ecuación, chicas, ¿ustedes tienen ya descargada esta ecuación para irlo haciendo o les envío este archivo? Pues si quieres enviarnos el archivo. Listo, ya mismo les voy a enviar. Qué pena, buenos días Camilo, buenos días Sebastián. Les voy a enviar entonces por el chat. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Muy bien, profe, gracias. Bueno, les voy a enviar entonces por el chat ¿Será que sí puedo mandar un archivo en Excel por chat? Vamos a mirar. Profe, qué pena una pregunta. ¿El tallercito o la actividad que había, pues lo podemos mandar todavía o había una fecha límite? ¿Cómo funciona? No, la idea es que para el 19 que terminemos el curso, hagan esas 3 actividades, el taller de la clase pasada, de los indicadores de cantidad, el que vamos a hacer hoy, que ya son los indicadores de impacto, y el final, que ya ese lo miramos en la próxima sesión. Listo, entonces la idea es que Listo, el profe. 19 de Gracias. octubre, que se termina el curso, todos hagan pues las entregas de las actividades, las compartan en el grupo. Bueno, chicos, ¿alguno sabe cómo? Por el chat sí se puede mandar un archivo en Excel. No lo he hecho. Sí, Cris, claro, sí. Mira, en el chat, en la parte inferior donde vas a escribir, está el ganchito de conecte, vincular un enlace. ¿Y por qué Eso será ahí. que no me aparece? ¿Por qué no te aparece? No ve tan raro. No te aparece. Bueno, Bueno, vamos entonces a lo que hacer puedes algo. hacer es Lo voy a en subir el acá en los archivo. archivos. Eso, ahí en los archivos, eso, cargar archivo. Yo te voy a pedir un favor, porque Sí. es que a mí no me aparece, yo no aparezco ahí como en ese grupo. No sé si vos, tan raro, no me aparece. A mí no me aparece ese grupito. Ese equipo no aparece. Bueno, regálame un segundo, te lo voy a enviar. Pero, profe, mientras hace eso, se vale una voy pregunta. mirando. Sí, señor, cuéntenme. En la sesión pasada, que la estaba ya mirando con más detenimiento, haciendo los ejercicios y demás, cuando aparece en la gráfica exponencial, que aparece otra que se llama sigmoidal, ¿ese es para referirse a donde llega el nivel de saturación? ¿O cuál es? ¿O esa no la vimos? No, esa realmente no la vimos. Y Bueno. Estábamos hablando de la exponencial, tal vez se fue cuando la hicimos en la gráfica, cuando agregamos las líneas de tendencia. Sí, aparecía pues como en los ejemplos que nos mostraba,
Pero entonces, como no la vi como explicada, yo, ¿será que yo me perdí eso o qué? Pero entonces ya sé que, digamos, no está dentro del análisis que estamos realizando. Sí, señor. Listo, ya les compartí entonces el archivo por si van a continuar, pues como van a seguir el ejercicio de una vez o lo van a mirar después. Listo, entonces, nuevamente me confirman porfa si están viendo la pantalla. Sí, sí, la estamos bien. Profe, está muteada, yo creo. Hola chicos, ay, qué pena con ustedes, estaba hablando con el micrófono cerrado. Bueno, Sí, eso nos dimos cuenta. ay no, qué pena. Bueno, entonces, vieron que seleccioné toda la hoja de datos que descargamos de Scopus, se agregó una tabla dinámica y acá en la tabla dinámica vamos a hacer entonces el análisis de ese impacto por año. ¿Qué datos necesito entonces para hacer ese análisis? En las etiquetas de las filas me voy a llevar los años, ¿sí? Y en los valores nos vamos a traer la suma de las citaciones. Vamos a buscar por acá, citado por. Miren que el por defecto me lo trae como cuenta. Entonces vamos a darle clic sobre esta flechita y vamos a configurar el campo de valor. Y lo vamos a configurar que sea la suma de las citaciones, ¿sí? Adicionalmente, nos vamos a traer también para la suma de valores la cuenta de año. Vamos a traer año y me lo trae como cuenta automáticamente. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos los datos con los que vamos a trabajar para sacar ese indicador. Bueno, entonces vamos a adicionar una columna que nos diga cuáles son las citas por publicación. ¿Sí? Entonces, estas citas por publicación las vamos a calcular de la siguiente manera. Recuerden que si yo le doy sobre la fórmula, sobre la tabla dinámica, él me va a traer la función. Entonces, para evitar de pronto que tengamos inconvenientes con eso, vamos a digitar la celda en donde están los valores que necesitamos. Es decir, las citas de las publicaciones se calcula dividiendo la suma de las citaciones entre la cuenta por año, ¿sí? Entonces, la suma de las citaciones estamos en B4 dividido C4, la cuenta por año, ¿cierto? Y arrastro la fórmula. Ahora, nos vamos a llevar estas etiquetas, las vamos a copiar por acá para graficar, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar los datos, vamos a insertar una gráfica de barras. Y acá vamos a tener el comportamiento del impacto por año. Entonces, vamos a mirar el análisis. Vamos a organizar primero la gráfica. Entonces, vamos a agregarle los ejes
más opciones de ejes. Vamos a cambiarle el título, que son las citas por año y publicación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo analizamos esta gráfica? Acá tenemos los años, acá tenemos las citas por publicación por cada año, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos el análisis? Acá tenemos un ejemplo. El impacto que genera un tema en particular, una revista, un país o un autor, se da por esa cantidad de citaciones que tiene, ¿cierto? En esta figura se puede observar el impacto por año en el campo en general, en donde se evidencia que los años con mayor impacto fueron el 2007 y el 2014, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a presentar ese texto, esa narrativa de la bibliometría, nosotros hacemos un análisis de lo que vemos en la gráfica. Miren que es muy sencillo, es empezar a interpretar esos datos que encontramos. Seguidos se encuentran el año 2005, el año 2004. Y es muy valioso empezar a comparar. Es decir, nosotros acá estamos mirando el impacto. En la clase pasada vimos la productividad. Entonces es muy valioso nosotros empezar a comparar los indicadores para tener un análisis conjunto, ¿sí? ¿Por qué? Yo acá, por ejemplo, puedo decir, ve, el año 2007, por ejemplo, tiene un alto impacto, pero no tiene casi publicaciones, o sea, no es un año tan productivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien no publica gran cantidad de conocimiento, el que genera es de alto impacto. Entonces, miren que todos esos análisis que se hacen de cada uno en detalle, los vamos poniendo en la narrativa del texto cuando vamos a presentar ese análisis bibliométrico, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, teniendo en cuenta la productividad anual analizada anteriormente, se puede decir que el año 2014 es equivalente en número de publicaciones nuevas y en número de citaciones. Ah, acá encontramos un ejemplo diferente. Este 2014 es de los años con mayor impacto y además también es de los más productivos. ¿Qué quiere decir? Que que tiene productividad e impacto al mismo tiempo, ¿sí? Los años posteriores al 2014, por ejemplo, miren que ya no tienen tanto impacto, pero también debemos tener en cuenta que no es un indicador para los años recientes que sea muy relevante. ¿Por qué? Porque yo puedo publicar algo hoy. Hoy estamos en octubre del 2020. Si yo miro esa publicación en 8 días, puede que no tenga muchas citaciones. ¿Por qué? Porque apenas se publicó, ¿cierto? Acá podemos ver la dinámica, pero debemos tener en cuenta eso, que las últimas publicaciones, pues claro, están muy recientes y no tienen tanta cantidad de citaciones, ¿cierto? Ahora, si yo veo, por ejemplo, el 2010, que no tiene tanto impacto, es porque realmente ese año no hubo publicaciones que fueran relevantes, que tuvieran alta cantidad de citación, ¿cierto? Y ya el 2010, pues ya pasó hace bastante tiempo. Entonces es empezar a analizar en términos de tiempo qué citaciones tiene, ¿cierto? ¿Qué menciones tiene asociadas? Ahora, vamos a mirar cómo puedo yo hacer este análisis con el software que estamos trabajando. Entonces, les recuerdo cómo vamos a ingresar a Bibliometrics. Entonces, abrimos RStudios y en la consola vamos a dar estas dos indicaciones, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer por acá. RStudio. Como ya lo descargamos, ya lo tenemos en nuestro computador, verificamos que estemos acá en la consola. Vamos a llamar entonces la librería. Acá vamos a poner Bibliometrics.
y damos Enter. Listo. Para iniciar necesitamos poner BiblioShiny. Vamos a dejar el paréntesis solito y le damos Enter. Entonces él ya nos va a llevar a nuestro software en donde vamos a ver cómo podemos hacer también ese análisis con esta herramienta. ¿Listo? Entonces, ¿por qué vamos a empezar? Primero vamos a cargar los datos, ¿cierto? Entonces nos vamos por acá, vamos a importar los datos, vamos a escoger qué vamos a hacer, entonces vamos a importar los datos. ¿Desde dónde la vamos a importar? Desde Scopus, ¿cierto? ¿Y en qué formato lo vamos a traer? En CSV. Y ahora vamos a buscar el archivo. Entonces, nos vamos para descargas, identificamos el número que nos haya descargado. En ese caso, con el que estábamos trabajando, para mí era Scopus 16. Ya cada uno de ustedes mira qué número era el que les dio pues la descarga o cómo lo guardaron. Y le damos a aceptar. Entonces acá nos confirma que ya está completa la carga y le damos iniciar. Verificamos en la conversión de los resultados que efectivamente me haya traído el número de documentos que teníamos, ¿cierto? Ah, chicos, les cuento. ¿Se acuerdan que la clase pasada tuvimos como unos espacios en blanco y en los autores nos aparecían unos números, unos textos, ¿cierto? No autores, sino textos. Él nos arrojó, cuando se hizo la conversión, nos arrojó como un error. Entonces, miren que ya organicé la base de datos en donde efectivamente nos quedaron los 105 publicaciones y ya nos quedó pues organizado. Entonces, como recomendación, que no lo hicimos la vez pasada, pero entonces a raíz de lo que nos pasó, como recomendación, revisar cuando carguemos los datos de Scopus, que efectivamente lo que hayamos cargado sea esa cantidad de documentos que nos dijo Scopus que se había encontrado con la ecuación de búsqueda. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Listo. Entonces, verificamos que sean los 105 documentos y nos vamos a ir para documentos. Y acá en documentos vamos a encontrar que los documentos más citados, ¿cierto? Entonces, lo mismo. Acá en el cuadro de los parámetros vamos a poner, ¿qué quiero yo que me traiga? El total de citaciones, ¿cierto? Por documentos. Y acá voy a decir que me traiga 20 documentos para mirar la gráfica. Los 20 documentos más citados. Entonces, miren que acá nos aparece el total de citaciones que han recibido esos documentos y acá nos aparecen los documentos. ¿Cómo nos aparecen los documentos? Como con las referencias, ¿cierto? El autor, el año, y miren que sobre la barra nos aparece el total de citaciones y ese documento, pues esa misma información de la relación de la gráfica, ¿cierto? Recuerden que estas gráficas se pueden entonces descargar dando clic acá, nos las descarga como imágenes. Y también podemos ver la información en las tablas. Miren que las tablas nos dan la opción de mostrar los 20 documentos más citados o todos, ¿cierto? Y yo por acá los puedo organizar. Entonces, si le doy clic sobre este, él me los va a organizar de menor a mayor. Y si vuelvo a darle clic, me los organiza de mayor a menor. ¿De mayor a menor qué? El total de citaciones que recibió ese documento. Nos presenta el doble. ¿Para qué? Para nosotros podernos redirigir a ese documento, si nos interesa pues leerlo o profundizar en él, ¿cierto? Y también nos presenta el total de citaciones por año, ¿sí? Entonces nos presenta acá como el promedio por año, el que sacamos ahorita en Excel, el mismo, ¿cierto? Entonces miren que es una herramienta que podemos hacer mucho más rápido
ese procedimiento de hacer el análisis de ese impacto por año. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto al análisis entonces de los impactos por año, por publicación. Ahora vamos a mirar cómo analizar el impacto por revistas. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a calcular acá? Vamos a calcular el número de citas asociadas por cada una de las revistas que ha publicado en ese campo. ¿Cuál es el propósito? Identificar el impacto del tema de investigación que tiene cada una de las revistas a partir del número de menciones que tenga asociadas, ¿sí? Y que cuente, con las que cuente cada una de sus publicaciones. Y esas revistas que tienen impacto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces acá vamos a empezar a hacer como la misma dinámica cuando hicimos el análisis de los indicadores de cantidad. Sí, vamos a hacer un ranking o un top 10 de las revistas que tienen un mayor nivel de impacto, dado ese número de citaciones, y se profundiza en los trabajos que tengan mayor impacto. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando nosotros hacemos la narrativa del análisis, vamos a ir a mirar de manera general qué se habla en cada uno de esas publicaciones que fueron las de mayor impacto, ¿sí? Y también se puede analizar la temática general de cada revista. Ya lo vamos a mirar. Adicionalmente, vamos a hacer el análisis por cuartiles para mirar esa cantidad de citaciones del campo en cada una de las revistas, ¿cierto? Como qué porcentaje tiene cada una de las revistas de ese impacto en el campo en general. Entonces, vamos a ir a mirarlo en Excel, cómo lo vamos a hacer. Entonces, este es impacto por año y ahora vamos a hacer el impacto por revista. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar la hoja de los datos. Vamos a darle por acá en insertar, tabla dinámica. Verificamos en una hoja de cálculo nueva y le damos a aceptar, ¿cierto? Entonces acá tenemos la tabla dinámica. ¿Qué vamos a hacer en esta tabla dinámica? Nos vamos a traer en la etiqueta de filas el título de la revista. Entonces miren, por acá tenemos Source Site, lo vamos a llevar para las filas y en los valores vamos a hacer lo mismo que hicimos en año. Nos vamos a traer la cuenta de esas revistas, de esos títulos, la cuenta, verificamos que esté el recuento acá, y nos vamos a traer la suma de las citaciones. ¿Sí? Listo. Entonces, como él por defecto me lo está trayendo como cuenta, vuelvo y hago el mismo ejercicio. Le doy clic sobre la flecha, configurar el campo de valor y vamos a escoger que sea la suma de las citaciones, ¿sí? Le damos a aceptar. Entonces vamos a poner esto, vamos a reducir esto un poquito para que podamos ver el cuadro completo. Ahora sí. Listo. Entonces, ¿qué vamos a mirar acá? Primero, mire, en total las citas que han recibido esas revistas han sido 445. Perdón. Bueno, han sido 445. Entonces, es un dato que debemos tener en cuenta para el análisis que vamos a comenzar a hacer, ¿sí? Entonces, acá vamos a hacer una columna que diga impacto, ¿sí? O citas por revistas. Por revista. ¿Cómo lo vamos a calcular? Es igual. Esta es por revista, citas por revista, por publicación. Y ya vamos a mirar por qué. El cálculo acá lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dividir la suma de esas citaciones entre la cuenta de revistas, ¿sí? Entonces miren que es casi que el mismo procedimiento que hicimos también por años. Entonces, nos vamos a traer
nombre de la celda para no ir a tener inconvenientes con la fórmula nuevamente. Y vamos a poner entonces que la suma de las citas, o sea, esta que está acá, B4, qué pena, B4 dividido la cuenta de las revistas, ¿cierto? Que es la C4. Entonces, nos vamos a arrastrar la fórmula. Vamos a poner que sea en formato de número para no tener inconvenientes más adelantico cuando vayamos a hacer otros cálculos. Y lo dejamos sin decimales. Listo. Se deben ordenar según el impacto, ¿cierto? Nosotros vamos a hacer el análisis desde las 10 revistas que tengan mayor impacto. Entonces, lo que yo debo hacer es ordenar este impacto. Pero como esta columnita que tengo acá no está inmersa en esta, me voy a traer, voy a copiar esta columna, ¿sí? La vamos a pegar por acá, pegado especial, para poder hacer el ordenamiento. Entonces me voy a parar por acá, le voy a dar en ordenar y filtrar, le voy a dar que sea un orden personalizado, él me va a arrojar esta ventana y ¿qué vamos a hacer? Vamos a ampliar la selección primero que todo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a ordenar ese cuadrito que hicimos al lado derecho? Entonces, vamos a ordenar por el impacto o las citas, ¿cierto? Vamos a ordenar según qué, según los valores y cuál va a ser el orden. Necesitamos que sea de mayor a menor para mirar cuáles son esas revistas que tienen mayor impacto, ¿sí? Entonces le vamos a dar acá aceptar. Ahí ven, acá tenemos un lío. Bueno. Orden personalizado, por impacto, el valor de mayor a menor. Ahora sí. Ahora no nos dio. Vamos a hacer algo. Vamos a copiar los valores. A ver por qué no nos quiere organizar realmente de mayor a menor. ¿Cierto? Porque eso está muy extraño, tener un 106 por acá y tenerlo por ahí, en vez de ser el primero porque es mayor, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo con filtros, a ver si con filtros nos va a dar. Entonces, de mayor a menor. Listo. Entonces, regálenme un segundo, chicos, a ver qué es lo que pasa acá. Bueno, el impacto citas, el valor de la celda, de mayor a menor, le vamos a aceptar. Ahora sí, bueno, no sé qué pasó ahí, chicos, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, miren que acá me va a aparecer las que tienen mayor impacto, ¿cierto? Ahora sí se ve que está de mayor a menor. Entonces, vamos a seleccionar las primeras 10, ¿cierto? Las vamos a resaltar para que tengamos claro cuáles son esas 10 revistas de mayor impacto, ¿cierto? Entonces, vamos a nombrar este gráfico como impacto, esta tabla, perdón, el impacto por revistas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar estos datos y vamos a insertar un gráfico de barras, ¿sí? Lo mismo hacemos para todos los gráficos, organizamos ejes y le ponemos el título para cuando nos lo vayamos a llevar al texto y vayamos a hacer la narrativa y el análisis de cada gráfica, ¿cierto? Entonces miren que acá me presenta
el número de citas o el impacto, ¿sí? El número de citas por revista, por publicación, y acá las revistas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace ese análisis? Entonces, mire, yo comienzo por decir, mire, acá está el ejemplo, número de citaciones y las revistas, ¿cierto? Entonces, estas son las 10 revistas con más citaciones. Entonces, dentro de la narrativa yo hago eso, digo, en la figura X se puede observar las 10 revistas que cuentan con el mayor número de citaciones a las publicaciones que tienen, ¿cierto? Encabeza la lista la revista Expert System with Application, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a mirar, yo cómo puedo decir, yo digo, encabeza la lista tal revista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene X citaciones asociadas. Y voy a decir de manera general, esa revista a qué se dedica, en qué se centra, cuáles son sus áreas, ¿cierto? Para eso, ¿yo qué puedo hacer? Para analizar eso, podemos utilizar esta otra herramienta que ahorita les estaba hablando, de los índices de impacto que tiene esta Simago Journal and Country Rank, ¿sí? Entonces, vamos a mirarla para que la conozcan y para que vean cómo pueden encontrar esa información que nos ayuda, que nos apoya esa, ese análisis cuando estamos diciendo, ve, dentro de las 10 primeras revistas o las de mayor impacto se encuentra esta revista y esta revista se dedica a eso. Entonces, en esta página yo puedo ir a mirar la información general de una revista, ¿cierto? O de países, pues como tendencias y rankings. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, esa revista, Brazilian Administration Review. Entonces, en este recuadro pongo el nombre de la revista que yo quiero buscar para mirar de qué habla, cuáles son sus áreas, cuáles son sus tendencias, en qué se enfoca, ¿sí? Y le damos buscar. Entonces acá, mire que él nos trae la revista. En ocasiones hay varias revistas que empiezan con el mismo nombre o que se complementan, ¿sí? Le damos clic sobre ella. Entonces miren que acá él nos va a traer toda la información general de esa revista. De qué país es, cuáles son las áreas o las categorías en las que se encuentra esa revista. Entonces, por ejemplo, esta es de Brasil, de negocios, de administración, ¿sí? De estrategia y administración. Nos dice también acá, en un pequeño resumen, información general. Hay algunas que nos dicen en cuándo empezó la revista, hay algunas que, por ejemplo, han cambiado de nombre, entonces en esta parte vamos a encontrar si antes se llamaba de una manera, evolucionó, desde qué año está publicando esa revista, ¿sí? Y cuáles son esos temas generales o esas publicaciones a las que ellos se enfocan dentro de esas, dentro de su revista, ¿sí? Entonces, esta página es muy interesante porque acá podemos mirar toda esa información de cada una de las revistas. Bueno, me regalan un segundo, qué pena.
Chicos, qué pena, se me presentó un inconveniente acá. Bueno, entonces miren que esta página es una ayuda para nosotros para cuando vamos a hacer ese análisis, porque miren que entre más sepamos nosotros, pues de alguna manera nos va a ayudar a tener claridad acerca de esas revistas que tienen mayor impacto en un tema determinado o que son más publicadas y vamos a tener una visión general de lo que publica esa revista, ¿cierto? Y nos sirve mucho a nosotros como investigadores para saber a qué revista me puedo remitir en caso de que yo necesite información, ¿cierto? Entonces yo necesito información acerca de un tema en particular. Ve, yo sé que esta revista tiene publicaciones en ese tema, entonces voy y miro sus publicaciones a ver qué me puede servir de ella. ¿Listo? Entonces, sí. Bueno, entonces, adicional a eso, nosotros hacemos esa comparación con la productividad de las revistas, lo mismo que les estaba comentando ahorita con respecto a los años. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta revista se centra en tal, ¿cierto? En lo que encontremos de esa revista. Sin embargo, no está en el top 10 de las revistas de mayor número de publicaciones, ¿cierto? Lo que implica que si bien no difunde gran cantidad de conocimiento en el campo, el que difunde es de alto impacto. ¿Por qué? Porque es una revista que cuenta con gran número de citaciones, pero a pesar de no tener gran cantidad de artículos publicados en un tema en particular, ¿sí? Entonces miren cómo se va construyendo ese análisis de esta gráfica. Que uno ve la gráfica y uno dice, pero yo qué más puedo decir de ahí. Miren que sí podemos decir mucho, podemos ir a investigar, a ir a indagar, sí. Cris, es que ahí tengo yo una duda. Mira, ese análisis ahí es, yo me enredo, pues que tú sabes que estoy haciendo mi proyecto también de grado, y dice que System Wine Application es la de mayor, tiene 95 citaciones, pero aquí Sí. no está. Sí. Ah, no, qué pena. Qué pena, sí, tienes toda la razón. Acá la primera es el Journal of Cleaner Production, ¿sí? Es que sí, qué pena, seguramente me traje el ejemplo. Ah, bueno. Sí, No, no, pero venga por acá. ahí la explicación que tú decías, dice que aunque no está tan citada, que está muy citada, pero no tiene casi publicaciones. Las publicaciones las saco de la primera, ¿cierto? De los primeros indicadores. Entonces, ella Exactamente, aparece con el mayor número de publicaciones, pero no es tan citada. Eso es lo que estoy exactamente, diciendo ahí, ¿cierto? exacto. Al contrario, que está en el top 10 de las que son más citadas, o sea que tienen mucho impacto, pero no son de las más productivas. ¿Qué quiere decir? Que ella no publica tanto en ese tema, pero O que sea lo que, poquito que publica es relevante, tiene impacto porque la gente, los investigadores o los autores lo citan, toman como referencia esos artículos que publican, ¿cierto? Así no sean muchos, son de alto impacto porque reciben bastantes citas. entonces es comparar la gráfica de productividad con la de citaciones. Exactamente. Entonces ahí es donde Ya. empezamos a hacer ese análisis conjunto. Ya, listo. Que ahí era donde me perdí. Pero ya listo, ya me quedó claro, gracias. Listo. Mira, ya, qué pena, había puesto la gráfica que no Ay, era. no, gracias. Entonces, mira que acá tenemos que la primera es esa, con 95 citaciones aproximadamente. En las Acuérdate que, gráficas, pues, porque eso mismo me estaba pasando a mí. sí. Eso era lo que es cierto, lo que me estaba pasando, que estaba cogiendo la gráfica que no era. No, la gráfica sí estaba bien, pero ¿sabes Ah, qué era lo que tenía? Porque cuando se descargó la tabla, ah, no se organizó de mayor a menor. Entonces, las primeras que le estaban apareciendo acá no eran las que estaban en la gráfica, claro, porque no eran las que tenían mayor citación. Y estaba por acá en solo mostrar 20, algo así, que lo estuve revisando sí. ayer. Uh -huh. Gracias, Cristi. Listo, bueno, entonces
Vamos a continuar. Entonces, miren que es muy importante empezar a hacer esas comparaciones y empezar a hacer el análisis conjunto, ¿sí? Es todo un proceso y una cosa nos va a ayudar a apoyar la otra, ¿cierto? Entonces, ahí podemos ir sacando conclusiones de, ve, esta revista publica bastante y es de alto impacto. Interesante mirar esa revista si yo estoy interesada en ese campo de investigación, ¿sí? Y muy importante, podemos acotar o podemos llamar el trabajo de mayor impacto, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, les voy a mostrar por acá. En la base de datos, yo vengo, busco por acá el título de la revista y vamos a buscar, por ejemplo, de las de mayor impacto, en este caso, que fue el impacto por revista. Vamos a buscar esta, Engineering Economics, que es la de mayor impacto, ¿cierto? Entonces nos vamos por acá, vamos a buscar en los títulos esta revista. ¿Y yo qué voy a hacer? Miren, esta revista tiene solo una publicación. ¿Sí? Tiene una sola publicación. Entonces, yo puedo venir acá y miro el abstract, ¿sí? El resumen de ese artículo. ¿Y cómo lo puedo analizar? O sea, esto es para complementar el análisis, ¿cierto? Esta revista, por ejemplo, tiene una única publicación. Puedo decir eso. Puedo decir, esta única publicación cuenta con tantas citaciones o menciones en el campo. Y hablan acerca de, ¿cierto? Entonces, miren acá el ejemplo. En este caso, esta revista, el estudio de mayor número de citaciones es este, y hablo un poco acerca de lo que se dice en ese estudio, ¿cierto? Por ejemplo, en ese caso, en donde se evidencia la importancia de la minería de datos en los sistemas de gestión del conocimiento en la educación superior. Entonces, miren que yo puedo complementar el análisis con mucha información que puedo sacar tanto de los cálculos que haga como de las comparaciones con los demás indicadores y con lo que, en términos pues de revistas, con lo que publica en general esas revistas, ¿cierto? Para tener que una visión general de lo que es esas revistas en ese campo de investigación, ¿cierto? Como esa dinámica que tienen esas revistas, ¿cierto? Listo. Ahora, vamos a terminar de hacer el análisis, ¿sí? Entonces, por acá tengo el impacto de revistas, saqué ya la gráfica. Y para hacer la comparación, yo también, ¿qué puedo hacer desde acá? Yo puedo ir a mirar la gráfica de la productividad por revista, ¿cierto? Que ya la hemos calculado anteriormente. Pero en caso de que yo no la haya hecho o que mi análisis sea únicamente con indicadores de impacto, yo puedo hacer lo siguiente. Entonces, voy a traer, mire que acá tenemos la cuenta de las revistas, de las veces que publican las revistas, y tengo las revistas. ¿Qué quiere decir estas veces? Esta es la productividad, esta columna de acá, ¿cierto? Entonces, la vamos a pegar por acá, valores, y vamos a pegar nuevamente el número de revistas. Entonces, acá, ¿qué tengo yo? Acá tengo la productividad, ¿cierto? Y la voy a comparar con el impacto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la misma operación. Esperemos que esta vez no nos falle. Vamos a seleccionar, le vamos a dar acá en orden personalizado, ordenar por cuenta de las revistas, verifico que estén los valores de celda y vamos a organizar de mayor a menor, ¿sí? Bueno, entonces este sí me lo organizó. Y acá vamos a tener las 10 revistas que son de mayor productividad, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo hago para mirar si efectivamente estas de las de mayor impacto hay también de mayor productividad? Entonces, vamos a hacer una columna acá que se llame impacto y productividad, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que lo que me aparezca acá como resultado
lado va a ser esas revistas que son tanto productivas como de mayor impacto, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer la siguiente fórmula. Vamos a buscar B. ¿Cuál es ese valor buscado? Vamos a buscar esta revista. ¿En dónde la vamos a buscar? Entonces la vamos a buscar en esta matriz, ¿sí? Acá. A ver si esta revista de mayor impacto está dentro de las 10 de mayor productividad, ¿sí? Vamos a fijar este con F4 para que cuando arrastremos la fórmula no nos vaya a cambiar la matriz. ¿Cuál es el indicador de columna? Entonces, que me traiga el 1, porque estamos hablando de esta matriz, ¿cierto? El 1. ¿Y qué necesito yo que me traiga? Una coincidencia exacta. O sea, si exactamente está esta revista, acá. Si no, no. Entonces, que sea falso, porque es una coincidencia exacta. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, la primera no está dentro de las más productiva, ¿cierto? Entonces, miren, en este caso, solamente una de las revistas que es de mayor impacto también es de mayor productividad. Journal of Information and Knowledge Management. Entonces, vamos a verificar. Mire, esa aparece acá. Sí, señor, aparece, ¿cierto? Y también me aparece acá. Entonces, miren que con esa formulita es muy fácil mirar cuál de las revistas que tienen mayor impacto también tienen mayor productividad. Entonces, esta es otra forma de mirarlo. Nosotros podemos ir a mirar en la gráfica y leer cada uno, pero también lo podemos hacer así. ¿Listo? Entonces, en esa narrativa es muy importante hacer estas comparaciones, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué otro análisis o cómo vamos a complementar nosotros ese análisis? Con los cuartiles, ¿cierto? Que ya lo vimos también en la clase pasada, que cómo lo hacemos. Entonces vamos a agregar dos columnitas, en una vamos a poner el porcentaje y en otra el porcentaje acumulado. ¿Sí? En este porcentaje vamos a sacar ese porcentaje de cada una de las citas, ¿cierto? Entonces, vimos al principio que el total de las citaciones fueron 445 citaciones. Entonces, vamos a mirar cada una de las revistas, qué porcentaje de esas citaciones tiene, ¿cierto? ¿De qué da cuenta cada una de esas revistas? Si, por ejemplo, del 100% de las citaciones, esta revista tiene el 1%, ¿cierto? Entonces, es hacer ese mismo análisis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos entonces a dividir. La cantidad de citas, en este caso entonces es B4, entre los 445 citaciones, ¿cierto? Arrastro la fórmula y la pongo en porcentaje, ¿sí? Y vamos a calcular el porcentaje acumulado. Entonces, vamos con este, ahora el del anterior, con este. Y vamos a arrastrar. ¿Sí? Bueno. Verificamos que al final tengamos el 100% de las citaciones y empezamos a hacer el análisis por cuartiles, ¿cierto? Entonces, miren, empezamos a mirar en dónde está, por ejemplo, el 50% o un aproximado, ¿sí? Vamos a ponerle a esto decimales para mirar pues como los más aproximados. Por ejemplo, ¿dónde está el 50%? Los empezamos a marcar. El 75%, el 100% y así sucesivamente. Sacamos cada uno de los cuartiles para saber qué revistas hacen, dan cuenta de esas citaciones. Vamos a hacer un ejemplo. El 75%, ay no, el 75% está más cerquita a este, ¿cierto? El aproximado. Entonces,
¿Cuántas revistas publican ese 75%? Entonces yo vengo y señalo acá y miro cuántas revistas tienen ese 75%. Ah, son 44 revistas, ¿cierto? Entonces yo voy a mirar en total cuántas revistas publican en ese campo. Entonces en total son 80 revistas. Y son 44 las que publican el 75%. Entonces voy a hacer esa relación. 44 revistas de 80, perdón, son las que publican el 75%. Entonces, en términos de porcentajes, ¿qué quiere decir? Miren, el 55% de las revistas da cuenta del 75% de las citaciones en el campo de investigación, ¿sí? Entonces miren que es muy similar también al análisis que hicimos de productividad. ¿Y cómo vamos a presentar ese análisis? Esto se hace exactamente para lo mismo para todas los cuartiles, ¿sí? Entonces yo cómo presento ese análisis, mire, el resto de las revistas, porque yo estaba analizando las 10 primeras, ¿cierto? Pero el resto de las revistas, ¿por qué digo el resto? Porque yo acá estoy haciendo el análisis de todas las revistas, mire, las estoy incluyendo todas, las 80 revistas. Acá ya es el análisis de ese resto de revistas. Ese indicador cumple con el principio de Pareto. ¿Por qué? Porque el 20% de las revistas da cuenta del 80%. En este ejemplo era así. Vamos a mirar en nuestro ejemplo el que estamos haciendo acá. Para mirar el principio de Pareto, vamos a buscar en dónde está el 80% de las revistas, de las citaciones, ¿cierto? Vamos a señalar ese 80% y vamos a mirar qué cantidad de revistas publica ese 80%. ¿Qué nos dice la ley de Pareto? Que el 20% de las causas da ese 80% de los resultados, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, mire, son 48 las revistas que publican alrededor del 80%, ¿cierto? Entonces, 48 de 80, ¿cuánto es? Es el 60%. En este caso, entonces, no se cumple la ley de Pareto, porque no es el 20% de las revistas que me dan cuenta de ese 80% de las citaciones, sino el 60%. Entonces, eso también hace parte de esa narrativa del análisis, ¿cierto? Como no se cumple la ley de Pareto, se procede entonces a hacer ese análisis por cuartiles. Igual se puede hacer, ¿cierto? Y se expresa, como se los estaba mencionando, además la mitad de las citaciones son realizadas por el 5.8% de las revistas, ¿cierto? Y también podemos sacar el indicador de cuántas son las revistas que no tienen impacto, es decir, que no tienen ninguna citación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en ese caso, lo podemos hacer con este análisis. ¿Cuántas no tienen impacto? Vamos a mirar acá, por ejemplo, cuántas revistas tienen cero impacto. Entonces, miren, son 24. 24 revistas de 80. Entonces, miren que los cálculos son sencillos, son el 30%. Entonces, en ese caso, nosotros diríamos el 30% de las revistas no tienen impacto en el campo de investigación. ¿Por qué? Por no tener citación alguna, ¿cierto? Otra vez, este mismo análisis o el impacto por revista también lo podemos mirar con algún software. En este caso, vamos a hacer el ejercicio con Bibliometrics. Entonces, ¿cómo vamos a buscar esto en Bibliometrics, este análisis? Nos vamos por revistas, source, y vamos a mirar el impacto por revista, ¿cierto? Entonces, miren, acá yo tengo los parámetros que quiero analizar. Él acá me tiene varias opciones. Por ejemplo, el índice H es un índice muy común que se está usando mucho para cuantificar las salidas científicas, ¿sí? ¿Qué me dice ese índice? Es como la coincidencia de H artículos publicados, citados al menos H veces. Es decir, si H fuera un N, por ejemplo, un autor que publique N artículos, al menos cuenta con ese mismo N de citaciones, ¿cierto?
ahorita se los voy a explicar de una manera más práctica cómo se saca. Porque acá yo puedo poner el índice H si le voy a decir que me traiga de las 20 primeras revistas y le voy a aplicar. Desde acá sí me va a sacar cuál es su índice H, ¿cierto? Pero no me explica cómo se saca, ¿cierto? Entonces ahorita yo les voy a explicar cómo se saca. Esto es importante para comparar, ¿cierto? Para mirar cuáles de esas revistas tiene la misma cantidad de citaciones en el número de artículos que tienen publicados, ¿sí? En este caso vamos a hacer es el del total de citaciones, que es el que estábamos haciendo ahorita en Excel. Le vamos a dar a aplicar y miren que en la primera pantalla él me va a traer las primeras citas, las primeras revistas, ¿sí? Entonces, acá podemos poner cuántas revistas quiero analizar. Él, por defecto, casi siempre Bibliometrics me trae 20, pero yo voy a buscar las 10 porque estamos trabajando con el top 10. Entonces, mire que acá me va a traer la gráfica de las revistas que tienen mayor impacto, ¿sí? Acá me trae las revistas y acá me trae el total de citaciones. ¿Por qué? Porque ese fue el parámetro que nosotros escogimos. ¿Cómo vamos a analizar el impacto? Por el total de citaciones, ¿cierto? Ese impacto con revistas, con autores, también se puede hacer con el índice H, que ya lo vamos a ver más adelante. Y también tenemos entonces la tabla en donde nos va a traer, además de ese total de citaciones que lo puedo organizar, miren que acá me lo organiza y me trae exactamente los mismos valores que tenemos en el Excel, ¿sí ven? Y me trae también estos índices. Acá también lo mismo, puedo decir que me muestre 20, que me muestre 25, 50 o que me muestre todos. Y podemos exportar también esa tabla en Excel para mirar qué análisis, pues en caso de que nosotros necesitemos hacer otro análisis, nos sirve para descargarlo en Excel, en CSV, por si lo quiero llevar a otra plataforma que me pida CSV, ¿sí? Para hacer el análisis detallado solo de las revistas, etc. Entonces, en cuanto a las revistas, eso, ¿cierto? ¿Cómo analizar el impacto por autor? El impacto por autor va a ser básicamente igual que el impacto que acabamos de ver por revistas. Vamos a calcular el número de citas asociadas por autor, vamos a identificar el impacto de ese tema de investigación por cada uno de los autores a partir de esas menciones que tengan en sus publicaciones. También vamos a hacer el ranking de los 10 autores con un nivel mayor de impacto. Y vamos a profundizar ya no en qué es lo que profundizan, así como lo hicimos con las revistas, ¿sí? Que íbamos a mirar en el CIMAGO de qué hablan esas revistas, de qué publican, cuáles son sus áreas en las que se centra, ¿cierto? Acá en este caso vamos a mirar es los autores, ¿cierto? Esos autores, ¿cuál es su tendencia temática? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes recuerdan por allá en las primeras clases que vimos cómo consultar un autor en Scopus, ¿cierto? Entonces, podemos hacerlo así. De igual manera, vamos a analizar por medio de cuartiles la cantidad de citaciones. Entonces, como nosotros ya teníamos la cantidad de autores, podemos traer la suma de las citas. No voy a hacer el ejemplo con este, chicos, porque pues realmente es casi que igual, se hace con la misma dinámica del impacto por revistas, para que cuando tengan el espacio lo practiquen y lo hagan listo para que podamos avanzar. Entonces, ¿cómo hago yo ese análisis después de tener la gráfica? Es igual, digo, ¿cuáles son los más citados? ¿Cuántas citas aproximadamente tienen? ¿Cuál es la tendencia de investigación de esos autores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, estos dos autores cuentan con más de 90 citas en sus publicaciones en gestión del conocimiento. Este autor, por su parte, tiene una tendencia a escribir acerca de cómo implementar modelos de gestión del conocimiento. Y ese autor X, ¿cierto? Vamos a mirar cómo lo podemos hacer en Scopus, ¿sí? Entonces, vamos por acá, vamos a las bases de datos ITM.
Vamos a ingresar a Scopus. Vamos a dar ingresar. Y vamos a buscar, por ejemplo, un autor, ¿cierto? Entonces vamos a poner el apellido. Vamos a hacer con este, por ejemplo, Natek Reco. Natek. Aquí. Vamos a darle buscar. Entonces, vamos a mirar cómo podemos analizar ese autor, ¿cierto? Entonces, mire que por acá me aparece el autor. Me aparece la cantidad de documentos. ¿Cuál es su índice H? ¿Cuál es su afiliación? ¿Cierto? Y toda la demás información. Entonces, le vamos a dar clic sobre el autor. Y él acá me va a traer la información general de ese autor, ¿sí? Entonces yo por acá le voy a dar mostrar más toda la información sobre el autor, perdón. Entonces mire que él por acá me trae la historia de las afiliaciones en donde ha estado, en universidades, en X, ¿cierto? Y las áreas. Entonces mire que yo, por ejemplo, acá puedo mirar en qué áreas se especializa este autor. Y con eso yo puedo complementar la narrativa de ese análisis de esas gráficas, diciendo ese autor, cuáles son sus áreas de experiencia. Miren, acá me presenta los documentos. También puedo darle una ojeada a los documentos, a los títulos para yo mirar, ve, este autor escribe acerca de este tema, ¿cierto? Entonces eso también es importante y es relevante, digamos, ponerlo en el análisis bibliométrico para tener información más detallada acerca de esos autores que son de mayor impacto, de mayor relevancia en ese tema, ¿sí? Entonces, acá Scopus también nos brinda información del H-index, ¿sí? De ese indicador. Vamos a mirar la gráfica. Bueno, antes de mirar la gráfica, les voy a contar cómo se calcula ese H-index, que es un indicador, un índice de impacto que se está usando mucho, ¿cierto? Que se usa tanto para revistas, para autores, bueno. ¿Qué nos dice ese H-index? Se basa en el número de documentos y en el número de citaciones, que es el impacto, ¿cierto? Si el factor H vale N, como les mencionaba ahorita, entonces N publicaciones han sido citadas más de N veces, o al menos N veces, ¿cierto? Entonces, ¿uno cómo hace ese análisis? Acá tengo la cantidad de artículos, el artículo A, B, C, D, llámense como se llame el artículo, ¿cierto? Y vamos a tener en la tabla cuántas citas ha recibido esas publicaciones, ¿cierto? De un autor. Vamos a hacer el análisis, por ejemplo, de un autor. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a organizar esa tablita de los artículos respecto a las citaciones, ¿sí? De mayor a menor. O sea, voy a poner primero los artículos que tengan mayor número de citas y de forma descendente hasta llegar al artículo de ese autor que tenga menos números de citas, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el artículo B que tiene 3 citas. ¿Y cómo vamos a hacer la prueba para encontrar ese índice H? Vamos a enumerar los artículos, como nos quedaron en ese orden, ¿cierto? Y le vamos a hacer la prueba. ¿Cuál es la prueba? Que el número de citas sea mayor al número de artículos publicados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, 9 es mayor o igual a 1, sí. 8 es mayor o igual a 2, sí. 7 es mayor o igual a 3, sí. 6 es mayor o igual a 4, sí. 3 es mayor o igual a 4, no, ¿cierto? Entonces, mire que ya hasta acá me cumplió el criterio para yo sacar ese índice H. Entonces, ¿cuál es mi índice H según este ejercicio? El índice H es 4. ¿Por qué? 4 artículos tienen 6 citas o más, o al menos tienen 6 citas. Y mire que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque del 1 al 4, o sea,
estos 4 artículos tienen 6 citaciones o más, mire, porque el resto tienen 7, tienen 8, tienen 9. O sea que el índice H es 4. 4 artículos con al menos 6 o más citaciones, ¿cierto? Entonces ese es el análisis que se hace. Ahora vamos a mirar en Scopus cómo nos arroja el resultado. Entonces mire que él acá también nos presenta como la misma tabla, ¿cierto? Mire, los documentos y los organizaron por las citaciones de mayor a menor, ¿sí? Hasta donde se cumple esa prueba, mire, 5 es mayor o igual que 3, sí. 2 es mayor o igual que 4, no. Entonces, este que está señalado en amarillo es nuestro índice H. Y se grafica así. Se grafican la cantidad de documentos y la cantidad de citaciones. Y acá es donde se nos cruza, acá es donde nos aparece el índice H. Entonces, se presenta de esta manera gráfico o en esta tablita. Entonces, así es como se saca ese índice que ahora es muy usado y que lo vamos a ver en todas las bases de datos, en las revistas, por los autores. Entonces, nosotros vemos por ahí H-index 14, H-index 100, y nosotros decimos, ¿pero qué es eso? Entonces, esto es, y así se calcula el índice H, ¿sí? Entonces, miren acá el ejemplo. Este fue un ejemplo con otro autor. Entonces, ¿cómo se hace ese análisis? Primero, bueno, podemos también poner dentro de la narrativa el índice H, a qué se dedican esos autores, mirando esos títulos, toda la información que nos provee Scopus, por ejemplo, de cada uno de esos autores, cuáles son sus áreas temáticas que más se dedica, cuál es su experticia en esas áreas, ¿cierto? Y adicional se hace también el análisis por los cuartiles, que ese no lo vamos a hacer en Excel porque creo que estamos ya como corticos de tiempo. Y también vamos a mirarlo en el software R. Entonces nos vamos para R. En R, en los autores, miren que esta plataforma es muy amigable. Pues está en inglés, pero es muy amigable, es muy fácil de manejar. Y vamos a Qué pena. ¿sí? ¿Puedo complementarle algo ahí con el índice H? Claro, claro que sí. Muy bienvenido, gracias. Normalmente los estudios bibliométricos trataban de hacerse midiendo la cantidad de citaciones que tenía un artículo. Entonces había personas que aparentemente eran muy reputadas dentro de un campo de conocimiento, pero solo escribieron un artículo que lo citaron muchísimas veces, porque era lo que explicaba la profe la vez pasada, era un review o era un tipo de documento que tendría a tener mayor cantidad de citaciones. Entonces, ¿qué es lo que posibilita el índice H? Mirar que es una persona que no solo escribe una sola vez y tiene muchas citas, sino que también es muy prolífico dentro de ese campo de conocimiento. Entonces nos permite detectar que no solo citó una vez y fue muy citada muchas veces, sino varias veces sus artículos han tenido bastante impacto dentro de ese campo del conocimiento. Exacto. Era ese aporte, profe. Ay, muchas gracias. ¿Quién está hablando? Qué pena. Camilo. Sí, señora, Camilo. Ay, muchas gracias, Camilo. Muchísimas gracias. Entonces, vean qué importante. Es más para hacer ese análisis por cada uno, pues realmente hacerlo con cada uno de los autores, ser como más objetivo, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, vamos a R, vamos a mirar el impacto por autor y de igual manera, vamos a mirar acá en el cuadro de los parámetros. También podemos ver el índice H. En este caso vamos a hacer el total de citaciones porque ya les mostré que él muestra el índice comparando los índices de todos los autores, ¿sí? Más no cómo se calcula, pero sí como vamos a mirar los primeros autores para que comparemos. Entonces mira que por ejemplo, él me compara acá los primeros 20 autores, muy casual, que casi la mayoría tienen un índice H de 2 y los otros tienen de 1, ¿cierto? Entonces, es como más para la comparación, más que para el cálculo. Vamos a mirar entonces el total de citaciones en los 10
primeros autores con mayor nivel de impacto. Entonces, miren, acá nos va a mostrar exactamente la misma gráfica que calculamos con la cantidad de citaciones que tienen los autores, los de mayor número de citaciones, los autores y el total de citaciones acá, ¿sí? Y asimismo podemos ver la tabla. Entonces, en la tabla también podemos buscarlos a todos, podemos organizar de mayor a menor para mirar los primeros de mayor impacto y así sucesivamente. Acá nos muestra también, ahorita que no les había comentado, el año de publicación de esas citaciones, ¿cierto? En donde comenzó a publicar ese autor, perdón. Listo. ¿Cómo analizar el impacto por país? Igual. Vamos a analizar en términos del número de citas asociadas por país para identificar ese impacto que tiene el tema de investigación en cada uno de los países, para saber cuáles son esos países que generan un nivel de impacto mayor en ese tema en particular, ¿sí? A partir de esas menciones en las publicaciones que ellos hacen. Y también vamos a mirar el ranking de los 10 países con mayor nivel de impacto. Se profundiza también en los trabajos de mayor impacto. Bueno, en los autores, aparte de decir, pues, cuáles son esa tendencia temática de cada uno de los autores, de analizar el índice H, nosotros también podemos ir a mirar en ese base de datos cuál de esas publicaciones tiene mayor impacto. Entramos a mirar, a leer el abstract o podemos profundizar más y mirar de qué se trata y decir, el trabajo de mayor impacto fue este y hablaban acerca de este tema, ¿cierto? Para ir complementando más ese análisis, ¿sí? Vamos a mirar entonces en R cómo puedo yo obtener ese análisis por país, ¿sí? Entonces, también, países y autores, aparecen autores, es muy chistoso, pero bueno. Y por acá vamos a ver los países más citados, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero yo que me traiga? Los 10 países con mayor número de citaciones, por acá pongo que sean número de países 10, el total de citaciones y le damos a aplicar. Entonces, miren que acá me va a traer los países que tienen mayor número de citación, igual, países y número de citaciones, la tabla, la que puedo modificar, la que puedo descargar, la puedo organizar por la cantidad de citaciones, etcétera. Entonces, el análisis es exactamente igual. Vamos a decir cuáles son los países que mayor impacto generan, cuántas citaciones tienen asociadas. Vamos a comparar si esos países, aparte de ser de mayor impacto, también también son de los más productivos para saber si efectivamente la cantidad de conocimiento que difunden son de alto impacto y si es una gran cantidad de conocimiento o si es menor, ¿sí? Y también mencionamos la publicación o la publicación de mayor impacto, la que cuente con mayor número de citaciones para saber qué fue lo que generó más impacto en ese campo de investigación. ¿Sí? Bueno, chicos, este es el taller número 2 de los indicadores de impacto, que es básicamente lo mismo. Escoger 2 indicadores a partir de los datos del taller número 1, ¿cierto? Vamos a desarrollar un indicador con Excel y un indicador con R y hacer su respectivo análisis. De igual manera, está la carpetica del taller número 2 para que lo compartan allí. ¿Listo? Chicos, dudas, inquietudes, comentarios. No, Cris, súper interesante. Pues las dos formas de sacar la información. Si en un momento determinado uno no puede descargar R, ¿cierto? Pues no tiene la posibilidad, hacerlo a través de Excel es muy interesante pues poder tener esa opción.
Exacto. Y otra cosa muy importante, los software nos ayudan mucho a sacar información, pero cuando nosotros sabemos de dónde sale esa información, cuando lo hacemos en Excel, ya cuando lo vamos a sacar en uno de los software, vamos a entender de dónde sale esa información. Entonces va a ser mucho más fácil para nosotros hacer el análisis y argumentar muy bien qué quiere decir esa información. ¿Cierto? Tú me preguntaste por qué, cómo se descarga R en Mac, ¿cierto? Sí, sí, Cris, sí. Ah, bueno, yo ahorita reviso y te doy la indicación. ¿Listo? Sí, súper. Muchas gracias. Bueno, chicos, si no hay más Chao. preguntas, nos vemos entonces el próximo miércoles 14 para nuestra última sesión. Pues última digo porque es la última en el que vamos a hablar de algún tema, pues vamos a terminar la temática del curso. Porque la última clase es el 19 de octubre. Como les estaba contando, ese día lo tenía programado para hacer un taller de revisión sistemática de literatura. Entonces, la próxima clase les doy las indicaciones y ese 19 nos conectamos para dudas, inquietudes, asesorías. ¿Listo? Listo, muchas gracias, pues hasta luego. Profe, Hasta muchas gracias. luego. Muchas gracias a ustedes. Feliz día para todos. Igualmente, chao. Chao.